Ok, Raúl, hay muchas cosas que hablar, así que vámonos. Go. Bueno, Listo. otro episodio de Pueblo People, Raúl. Aquí estamos. Gracias a Felizmente. todos por seguirnos, por escucharnos. Por comentar, por darnos sus opiniones y consejos. Te admito, hace un par de días escuché yendo al trabajo el de Fox News y Smartmatic y de verdad me gustó cómo quedó. Sí. Está divertido, es una historia muy Sí, interesante. estuvo divertido. Que como venezolano, bueno, obviamente nos involucra, entonces lo hace más interesante, así que está bueno. Sí, me gustan esos episodios también que son como temas que son como pop. Exacto. ¿Sabes? Que, Y eso, pues, también sugieran temas, por favor, los que están oyendo esto, Exacto. para meter y aprovechen que estamos pues, publicando como 3 episodios a la semana. O sea, y ya saben, tenemos bastante compártanlos, suscríbanse, peguen la voz para que la gente se eduque. Es más, el episodio que tenemos preparado hoy es de esos episodios que creo que vale la pena que Este la es un gente... evergreen. Sí, Sí, probablemente sí, es eso sí, que sí. puede ayudar hoy, como puede ayudar en Exacto. unos meses. Entonces quiero contarte un poquito antes de entrar en el tema que vamos a hablar, por qué vamos a hablar de ese tema. Y es Pero porque no me vas a decir cuál es el tema, ¿no? lo vas a escuchar, Ok. déjame desenlazar esto. Entonces, obviamente venimos de una campaña presidencial súper politizada y polarizada, donde hubo locura, se puede decir, de ambos lados. Creo que un lado Más que el otro. demostró ganar esa carrera, pero definitivamente hubo ambos lados. ¿Cuál lado fue ese? Ese, exactamente. Los que estén escuchando el podcast van a tener que verlo para entender lo que acaba de pasar. YouTube. Exacto. Contenido exclusivo de YouTube. Exacto. Pero en todo caso, hubo mucha desinformación, lo sabemos, hemos hablado de eso. Y una de las cosas que uno vio en esos chats de WhatsApp de tías o familiares o amigos que de alguna forma no estaban tan bien informados de lo que estaba pasando acá, y había muchas cosas que eran como que recurrentes, hablamos de de QAnon y todas estas cosas que pasaba mucho, que mucha gente hablaba de temas que eran de Q, pero no estaban como conscientes de que era eso. Claro. También estaba lo de George Soros, y que todo estaba financiado por George Soros. Pizzagate. Pero una de esas cosas que se mencionó mucho fue esta organización, llámese así, llamada Antifa. Al parecer, según algunas personas en esos chats de WhatsApp, Antifa es la cosa que más deberíamos tenerle miedo en el planeta Tierra ahorita, y que probablemente es la causante de o gran parte de los males que está pasando este país, porque básicamente si escuchas a los que hablan de Antifa con tanta propiedad, está infiltrada en todos los niveles del gobierno y del Partido Demócrata, sobre todo. Explícame una cosa. Este episodio, o sea, tú vienes aquí en este episodio a defender a Antifa. No, para nada. Quiero Por favor, hablar de aclárame Antifa, eso. porque la pregunta es, ¿qué es Antifa? Sí. O sea, es como que esto es algo realmente que debería preocuparme, o es algo, no sé, es el cuento de la Sayona, que bueno, si eres niño te da miedo, pero una vez que creces, ya no, era una leyenda, era mentira, y esto realmente no tenía sentido. O es algo en el medio, que probablemente ahorita cuando empezamos a hablar, creo que va por ahí, los tiros van por ahí de lo que realmente es Antifa. Entonces creo que la conversación es un poquito llevarlo a tratar de entender qué es esto de Antifa de verdad. Aquí tenemos obviamente un poquito de información, investigamos un poquito, para que cuando saquen un poco la idea es que cuando este tema salga en sus casas, en sus amigos, o lo vean en las noticias, estén un poquito más informados de la realidad. El problema, básicamente, para arrancar por ahí, yo creo, es que es ese tag de Antifa que se lo ponen a cualquier cosa. O sea, tal periodista, no, él es Antifa, pum, entonces ya es el tag de que es un enemigo, y de que es parte de toda esta organización que, bueno, que
Es que es raro, porque no es que es una organización secreta, pues. Exacto. O sea, Sí, es bueno, un movimiento... más o menos, y ese es el tema. Primero, vamos a empezar como para definir algunas cosas. ¿Qué es Antifa? ¿Qué es Antifa? ¿Qué significa Antifa? El término Antifa, que es muy genial, el creativo que se le ocurrió ese nombre, viene de antifascista, ¿no? Entonces, ya de por sí el nombre te da como un espíritu... Ok, pero eso no es malo. Exacto, eso es lo que iba a decir. Ya el nombre por sí te da como un espíritu de, ok, bueno, es algo que está en contra de algo que todos, o no todos, pero mucha gente podemos Exacto, que la coincidir mayoría. que es algo Si te das una negativo. vuelta por España en Ok. estos días, te das cuenta que Entonces, no todo el mundo. Entonces realmente ese término viene incluso Sí. después de la Segunda Guerra Mundial. Ya existía el término, en el 46 fue la primera vez que se usó, pero realmente no tenía ningún tipo de relevancia ni poder. O sea, en el 46 ya la gente está hablando de Antifa como... Se mencionó en el 46 como el término antifascist, y es como que este significado, el significado literal, pero no es lo que es hoy, no es lo que se convirtió el término hoy. Ok, pero... O sea, pero era un término así como uno dice facho. Exacto. Sí, pero no sé qué tan popular era. No Ya, sé qué tú tan eres un popular antifa, era. o- Pero el término antifa original, o sea, los primeros orígenes de esa palabra como tal vienen de la posguerra, Segunda Guerra Mundial, 1946. Interesante. Ahora, eso no valió nada, ese nombre nadie le importó. Y realmente fue con la presidencia de Obama y después la llegada de Trump en Estados Unidos que empezó a tener O sea, un poco de... que Obama le dio poder a Antifa. Bueno, más o menos. O la reacción, el anti-obamismo generó una reacción que generó Antifa. Creo que un poquito así. Una de las cosas que pasa es, definiendo qué es Antifa, ellos se definen como una organización secreta, sí es. Y parte de la ironía de Antifa es que ellos son anti-gobierno, anticapitalista, anti-establishment, son anti-todo. O son anti-homofobia. Entonces, de alguna forma, están en una causa, entre comillas, justa, pero de alguna forma... Pero no son anarquistas, o sea, son... Bueno, muchos los comparan, hay mucha inspiración anarquista, se visten de negros todos, pero no hay una organización, porque justamente ellos están en contra de la organización. Sé que suena absurdo, pero un poco eso. Entonces, si tú ves como que el sistema que ellos tienen no es de reclutamiento, no tienen un líder, o sea, nadie podría aquí decir, el líder de Antifa es este. Hay dos organizaciones, una que se llama Rose, no sé qué cosa Antifa, ahorita busco el nombre bien, que fue la primera organización, por supuesto, en Portland, Oregon. Es como que hay mucha explicación, porque yo creo que mucho de este Antifa es como que white guilt manifestado en locura. Una pregunta ahí. O sea, son anticapitalismo, antiautoridad, antigobierno, antiderecha. O sea, son izquierda. Antifa es como una, entidad, por decirlo de una manera, ya que no podemos decir que es una... No se definen como izquierda, pero son claramente antiderecha. ¿Sabes? Son totalmente antiderecha. Entonces, en ese sentido, creo que... O sea, pero hay personas ahí, porque yo quiero compararlo con una cosa, con Q. Exacto. O sea, Q, claro, obviamente hay gente, hubo un Q, hay sospecha de quién es Q. Exacto. Y ahí, pero de QAnon hay como ciertos voceros, o no voceros, pero como unas especies de profetas de QAnon. O sea, hay gente identificada. Sí. A lo mejor Q no. Pero hay un líder y hay alguien y conectan a Trump como una de esas personas. Pero igual es como una especie de cosa que tú dices... O que entiendes, propia. O que entiendes exacto, que se armó orgánicamente a punta de teorías de conspiración, y lo que nosotros hemos hablado, que las teorías de conspiración, los receptores muchas veces también sirven para alimentarlas y para construirlas, y tú entiendes como QAnon, como una gran teoría de conspiración, se organiza a través de las teorías de conspiración. O sea, Antifa es el equivalente a eso del otro lado. No. Ok. La respuesta clara es no, porque no tienen ni el tamaño ni la organización. En parte es porque así fue diseñado el concepto de Antifa. Entonces no crecen en números. Sus números son bastante bajos y en verdad la influencia que tienen es mucho menor de lo que la gente cree. Ha sido más Trump,
y la derecha, Fox News, Ok. creando la ilusión de este monstruo que, ojo, sí existe. O sea, uno de los temas no es que la Sayona no existe. Exacto. ¿Sabes? Estamos claros, la Sayona no existe. Antifa sí existe, pero son células pequeñas, muy focalizadas, que generan caos. Hubo O sea, cuando hablas de células suena como una broma terrorista. Sí, pero es que son. Y de alguna forma Trump ha intentado, y parte de lo que pasó fue que Trump quiso que lo declararan una organización terrorista doméstica, pero eso es muy complejo y va más allá Claro. de lo que Trump Sí, quisiera. sí, para eso tienes que, no sé, tumbar las puertas del Capitolio y entrar matar a un policía dentro del Exacto. Entonces, Congreso. Antifa no tiene identidad en el sentido de que nadie da la cara, se ponen máscaras, se visten todos de negro. Y su filosofía es luchar contra todos estos, digamos, problemas de la sociedad como el racismo, la homofobia, el capitalismo y todos estos problemas con violencia. Ese es su término. Okay. Sí, incluso hubo hace unos años como esta conversación, sí, que te hago a ti la pregunta, es como que se justifica pegarle un puño a un nazi. Y era como que ellos hacían esa pregunta, era como que... Sí, y a un comunista también. Exacto, pero entonces ahí abres la puerta Sí. a que se utilice la violencia Claro. para acabar con la violencia, a veces ni siquiera con la violencia física, sino con un discurso violento o racista. Entonces, de alguna forma eso es lo que hace que Antifa no tenga el más mínimo sentido y sea otra estupidez más de un extremo, Claro. en este caso, Claro. antiderecha. Pero entonces, una cosa importante de esto que tú dijiste, sí existe. Sí existe. O sea, es algo tangible. O sea, hay marchas, hay protestas de Antifa que son violentas, Sí. además. Exacto, pero no son protestas como tal, eso es un mito. Ellos no es que se organicen y vamos a salir a protestar, ellos se organizan para interrumpir protestas. Entonces es una cuestión más como de anarquista, de generar caos, sin ningún tipo de planificación por lo menos anunciada. No es que Antifa va a marchar mañana en contra del racismo, es que hay un caso aquí, el de Charlottesville, que fue este caso en el gobierno de Trump, que hubo esta marcha de white supremacists, de supremacistas blancos, y que hubo un clash con gente protestando contra esa protesta. Sí. Ahí se infiltró Antifa y hizo desastres en esa. Esa fue una de las protestas donde ellos aparecieron y dijeron, aquí estamos también para generar caos. O sea, claro. Entonces sí. pasó también con el asesinato de George Floyd. Se dispararon todas estas protestas y específicamente en Portland y en Seattle. Antifa, básicamente en Seattle tomaron parte de la ciudad y trataron de crear un gobierno paralelo. Ellos mantuvieron la llama del desastre prendido. Es caos, no hay organización, no hay cerebro. Sí. Yo me recuerdo mucho, y volvemos a nuestra trauma venezolano, en las protestas de Venezuela, en estas protestas donde estaban estos, digamos... los libertadores. Exacto, todos estos personajes donde había muchos que estaban con una causa justa y lo hablabas y tenían una ideología, querían acabar con el comunismo, salir del gobierno y de la dictadura, pero habían otros que tú sabías claramente que estaban ahí porque lo que quieren ver es el mundo arder y es un elemento de caos y de bochinche. De bochinche y de desastre y de aprovecharse ese caos para, no sé, está ese fenómeno como de la masa y la psicología de las masas cuando ves a todo el mundo. Yo estuve en Woodstock 99, señores, y cuando eso se empezó a quemar y todo eso empezó a arder, ahí no hubo nadie inocente, lo digo de una vez, ahí todo el mundo y que bueno, ya estamos aquí, déjame quemar esto, ¿sabes? Como que, claro. Y eso pasa y creo que hay mucho de claro, lo que es, simplemente son rebeldes sin causa. No, y también, bueno, un poco relacionado con lo que tú estabas diciendo, y también uno, habiendo estado en marcha, es un rush de adrenalina. Exacto. Sí, hay mucho de eso. O sea, pero ahí hay organización, de esos que dicen, mira, vamos acá porque va a haber caos, aquí vamos a echar piedras y echar puños y hacer cualquier desastre. Que si tienen un Antifa, tiene una página que tú puedes ir y ver, tiene una organización, hay un líder en la lista, de los más buscados del FBI. No, porque no tienen la influencia en el poder. Es como que un pequeño problema que la derecha ha magnificado para crear este enemigo que nos une. Está uno de estos casos de que interrumpen protestas y está el de que le tiraron una merengada en la cara
a un periodista, Andy Ngo. Exacto. Que es un periodista como de right-leaning. Exacto. Está cubriendo una marcha de los Proud Boys. No solo le tiraron, le pegaron, lo agredieron. Lo agredieron claramente. Sí. Pero, ok. Nosotros hemos visto, o sea, aparte de estos movimientos de Antifa, también hay otros grupos, como ese grupo nefasto, el Code Pink. Exacto. Que como con la excusa del feminismo se han montado y empujan como que la agenda esa chavista en Estados Unidos. Es un perfecto ejemplo el de Code Pink. Me gusta que lo menciones. Los tanquis, pues. Sí. Porque Code Pink es un grupo feminista, pero no representa necesariamente el feminismo en general, ¿entiendes? Y esa es como gran diferencia con grupos de ideología que representan esta ideología en la que todos están de acuerdo. Es podamos decir, una mutación negativa del movimiento feminista. Lo mismo pasa un pelín con Antifa, con el tema antiderecha, que es esta versión mutada. Y en el mundo de Venezuela, Code Pink ni siquiera se vuelve relevante por el tema del feminismo, sino porque son ellos los que toman la embajada en Washington y hacen toda aquella cuestión de que se quedaron ahí. También hay grupos es que a mí me da curiosidad como, o sea, tiene que haber algunas caras de Antifa, de gente reconocible. O sea, yo sé que por lo menos, o sea, en términos de ese grupo como de tanquis, hay como unos periodistas de izquierda que andan cada cierto tiempo aparecen, que es como que les pasa el cheque, ¿sabes? ¿Cómo se llama este tipo? Creo que se llama Ben Norton y todos estos tipos que son nefastos y que como que ayudan a propagar la narrativa del chavismo y de todo lo que es malo en el mundo, que tenga que ver con la izquierda. Es como que el rol de ellos es defenderlo y montarse en eso, sí. Pero de Antifa concretamente, o sea, hay gente que tú identifiques como que tú veas, o es esto que tú dices que todo el tiempo están... Es como parte de la filosofía, es que eso no exista, porque están en contra del sistema y de que exista el liderazgo. Es casi como que es anarquismo reempaquetado de alguna manera. Entonces, en ese sentido, más bien, tú lees que tienen mecanismos súper intensos para evitar a la hora de reclutar, tan pendientes de que no hayan personas infiltradas, ni que hayan veteranos de guerra, ni que haya gente que pueda de alguna forma entrar en sus pequeñas células. Al final son pequeños grupos de loquitos que como que están unidos por una filosofía, por una identidad que es vestirse de negro y usar la violencia, y más que todo es un grupo disruptivo. Ellos no tienen ninguna agenda, ellos no quieren ninguna posición, no están luchando por una posición en el Congreso, no están lanzándose a algo político. Ellos lo que quieren es evitar que la derecha se propague, y ellos creen que la mejor manera es ir interrumpiendo con violencia para intimidar, lo cual es absolutamente absurdo. En Portland sí hicieron desastre. O sea, Portland fue un poquito más que chiste. Portland es un chiste. Hay una serie llamada Portlandia que la recomiendo absolutamente, y irónicamente creo que Portland es un chiste, no lo que pasó, sino Portland como el concepto de la izquierda blanca americana que vive en una burbuja, de Starbucks, de Panther Coffee, que si tú ves Portlandia, que no sé, no creo que no hay, pero que hay un sketch de Antifa sería totalmente predecible, porque es otro grupo más de intenso. No, pero si lo hay, o sea, de repente no, porque a lo mejor no era tan... o sea, la palabra Antifa no estaba tan en el aire, pero sí hay de gente de protesta en Portlandia, y ellos burlándose de eso, pues. Entonces, bueno, ese es más o menos el tema de Antifa. Les recomiendo, lo podemos publicar por ahí. Hay un artículo interesante del Washington Post con los 5 mitos de Antifa, y creo que los cubrimos todos. Eso de que no está organizado, que no es grande. Aquí hay una data interesante que la tengo en inglés, pero la traduzco. En Estados Unidos, sobre todo respondiendo al tema de si nos debería importar Antifa y nos debería preocupar, ¿no? Es como que nos debería preocupar que nos parte un rayo cada vez que caminamos por la calle. Bueno, no, pero sí, existe chance de que eso te pase, pues, ¿no? Entonces, hay una data aquí interesante, que 53% entre el 2010 y 2016, 53% de los ataques terroristas en Estados Unidos
fueron causados por extremistas religiosos. ¿Okay? Que es interesante porque lo que te demuestra es que hay una identidad y una ideología detrás clara con un objetivo y una misión a cumplir, que no es lo que es Antifa. 35% fueron extremistas de extrema derecha, que es la preocupación que hay ahorita y la que tiene Biden, y lo vimos un poco el 6 de enero, y 12% de izquierda, extremistas de izquierda, pero no, eso no es Antifa nada más. Aquí hay extremistas de lo que llaman environmental extremists, PETA, y no sé si ellos casi están ahí o probablemente están, pero esa gente que anda protestando por el clima de manera radical y violenta. Exacto. Entonces, eso de alguna forma... El Keystone Pipeline. Exacto, pero con violencia y que se pueda considerar como casi terrorismo, no la protesta como tal, que sí es válida. Entonces esto lo que te demuestra es que realmente el temor a esta radicalización de la izquierda creo que está desproporcionado al lado de la derecha. Necesitaban crear este enemigo, pero creo que también... Pero hay que tenerles el ojo puesto. Hay que tenerles el ojo puesto y creo que un tema importante es prepararnos para tener esa conversación cada vez que te saque, si es un amigo o un familiar o un compañero de trabajo, quien sea, que te saque lo de Antifa, uno esté preparado, porque creo que parte del problema que hemos tenido los que estamos tratando de discutir o debatir ese tema es que hemos estado negando la existencia de Antifa, como que eso es un invento, eso no existe, Antifa no existe, el problema es Trump y nada más Trump, y es como, mira, ya, sí existe, es un problema, pero esta es la verdad. Y yo creo que eso es lo que podría ayudar a que además que Antifa, o sea, es como lo del Pizzagate, o es como lo de, bueno, lo del Pizzagate y toda la historia de la pedofilia. De la pedofilia del Partido Demócrata y todo eso, que es algo que es tan horrible que, o sea, un pedófilo no es defendible, pues. Sí. Entonces, pero volvemos, es algo como que, ¿de dónde salió eso? Sí. No, y sobre todo porque pasó el 6 de enero. Pero lo que quiero decir es que son tags que se usan para hacer como una cuestión definitivamente, es como una cosa que te voy a decir que bueno, que es controversial, pero bueno, es lo del tema del aborto. O sea, si tú estás hablando con alguien sobre el aborto y de repente llega y te dice, no, pero es que, o sea, para mí el embrión es una vida y tú eres un asesino si abortaste. Y, o sea, para mí defender una vida es lo que está por encima de todo. O sea, ya en ese momento, o sea, ese tag, al ponerle ese tag de asesinato, es como, ok, entonces es lo que pareciera que están tratando de hacer con lo de Antifa. O sea, ese tag es algo definitivo. O sea, cuando tú pones... es tratar de usar eso como, pedofilia, pum, indefendible. Trata de defenderlo. Y pasó, lo tenemos el 6 de enero. Inmediatamente vimos a Trump, a Fox News y a todo su séquito diciendo que eso fue, todos esos ataques al Capitolio fueron infiltrados de Antifa. Como que si Antifa se organizó y dijo, vamos a hacernos pasar por radicales de derecha para que ellos tengan la culpa. Hay cientos de artículos desmintiendo eso, no hay ninguna evidencia de que eso haya pasado, y es porque realmente Antifa no tiene la organización para eso. Además que los personajes principales de ese ataque todos tenían una historia larga de militancia en distintos grupos. No, y es increíble porque no, a pesar de que salió la evidencia, los videos, todo, además irónico, toda esta gente que estuvo en el Capitolio son anti-máscaras, entonces Antifa son pro máscara, no necesariamente las máscaras que usamos tú y yo, pero se cubren la cara para que no los descubran. Estos estaban todos dando la cara y de alguna forma clamando, este que está aquí es de Antifa. No lo es. Pero la clave es que entonces, o sea, que es lo que, ligándolo con lo que estaba tratando de explicarte, o sea, Antifa se usa mucho como un tag definitivo. Sí. O sea, estás discutiendo, no, eso es Antifa. Listo, no hay discusión. Entonces, ¿cuál es la primera recomendación para desmontarlo? Yo creo que algo que siempre ayuda con estas personas que te sacan la carta de Antifa es hacerle las preguntas que probablemente ya tú sabes la respuesta. Y que, mira, ¿me puedes explicar qué es Antifa? Porque es muy posible que esa pregunta, que pareciera tan sencillo para alguien que está acusando a Antifa de todos los males, como
te sorprendería cómo no pueden ni siquiera empezar a definirlo, porque no saben, están automáticos. Entonces creo que eso va a ayudar a que ellos mismos entiendan, ya va, no entiendo esto mucho, y esa es la oportunidad para uno de decir, ya va, déjame explicarte lo que es Antifa, y yo creo que ahí viene la segunda, que es, sí existe, tienes razón, Antifa es un problema. Sí. Yo creo que a la hora de debatir, ceder esa verdad, ni siquiera es ceder, es simplemente admitir eso, decir, sí, existe, es un problema, son unos loquitos de izquierda o antiderecha. Es difícil decir que son de izquierda porque ellos protestan todo, pero sí existe un problema, son antigobierno. Ahora, esta es la verdad, no son nada grandes, no son nada influyentes, no están organizados, no dan la cara. Sí, yo creo que lo más importante que acabas de decir es que no están organizados, que quizás es lo que lo diferencia, porque de repente alguien te dirá como que bueno, pero yo no sabía que eran los Proud Boys hace 6 meses. Exacto. Pero la diferencia es que en esos grupos, los Proud Boys, los Honor Guard, o no sé qué broma, y todos estos grupos que han surgido o que de los que nos vamos a enterar ahorita, es que están muy organizados y tienen una jerarquía y quieren ganar poder y ganar incluso eventualmente tener posiciones en política. Antifa es todo lo contrario. Entonces creo que Antifa es más como una manifestación inmadura de la extrema izquierda o del antigobierno, que es una idea que vive. Entonces por eso seguiremos viendo un poco gente interpretando la locura, pero creo que como dices tú, hay que estar pendiente, se puede transformar en algo mucho más. Nadie pensó que Q iba a ser lo que es. Exacto. Entonces sí hay que estar pendiente. Exacto, yo creo que por eso es que yo te preguntaba, o sea, esto es más comparable como con Q, como... Porque por más que sea, o sea, Q parece como una cuestión ficticia, pero tuvo consecuencias en el mundo real, pues. Sí. Yo creo que Q hubo un poco más de laboratorio atrás exacto, está un poco más cocinado. Esto es al revés. Exacto. Esto es como un caos que se está tratando como de... Exacto. Y que está obviamente maquillado de esta buena causa, somos antifascistas, ¿cómo eso va a ser malo? Claro, y lo que te decía al principio. Con todo eso en todos los desastres que hace. O sea, como con ese nombre, ¿cómo vas a ser malo? Imagínate tú. Exacto. Pero bueno, ahí está el problema. Eso es parte del self-righteous problem. Bueno, nada, llegamos al final del episodio. Ya saben, si alguien le saca la conversación de Antifa, espero que este episodio les ayude un poquito a defenderse o argumentar. Circúlenlo por ahí. Porque estoy seguro que van a seguir escuchando esa palabrita por ahí en los chats de WhatsApp. Perfecto. Y de resto, bueno, nada, síganos en las redes, en Twitter @pueblo_people, Instagram @pueblopeople, campanita, follow, suscríbanse, todo eso. Bye people. Hasta la próxima.